¿Y si todo lo que te han dicho sobre Dios estuviera basado en una mentira? ¿Y si la imagen de un ser lejano, inalcanzable y separado de ti, no fuera más que una ilusión creada para mantenerte desconectado de tu verdadero poder? Lo que estás a punto de descubrir cambiará por completo la forma en que ves a Dios, la espiritualidad y, sobre todo, a ti mismo. Porque la verdad es que Dios no es una figura distante en los cielos. Dios es una frecuencia, una vibración que ya está dentro de ti. Durante siglos, los sistemas religiosos, políticos y sociales han ocultado este conocimiento, manteniendo a la humanidad atrapada en el miedo, la culpa y la escasez. Te han hecho creer que necesitas intermediarios para conectar con lo divino, cuando en realidad, la conciencia de Dios está dentro de ti en este preciso momento. Jesús mismo lo dijo en Lucas 17:21. El reino de Dios está dentro de vosotros. Pero, ¿por qué nadie habla de esto? ¿Por qué nos han enseñado a buscar a Dios afuera, cuando siempre ha estado en nuestro interior? Hoy vas a descubrir la verdad que no quieren que sepas. Cómo la frecuencia en la que vibras determina tu conexión con lo divino, cómo el sistema te mantiene en estados de baja vibración, para evitar que despiertes, y lo más importante, cómo puedes elevar tu frecuencia, para experimentar la presencia de Dios en tu vida, de una manera que nunca imaginaste posible. Así que quédate hasta el final, porque esta información podría cambiar tu vida para siempre. Y antes de comenzar, dime en los comentarios, ¿alguna vez has sentido que hay algo más allá de lo que nos han enseñado? Además, muchas personas que ven nuestros videos no están suscritas, así que si te interesa descubrir verdades ocultas que transformarán tu conciencia, suscríbete ahora y activa las notificaciones para que YouTube te avise cada vez que subamos un nuevo contenido. Ahora sí, prepárate, porque lo que vas a escuchar podría ser la revelación más importante de tu vida. Dios es una frecuencia, la verdad que no debes saber. Desde el principio de los tiempos, la humanidad ha intentado comprender la naturaleza de Dios. Se ha hablado de Él como una entidad suprema, un ser todopoderoso que observa desde lo alto, separado de su creación. Sin embargo, ¿qué pasaría si todo lo que nos han enseñado sobre Dios estuviera basado en una ilusión? ¿Y si Dios no es un ser lejano, sino una frecuencia vibracional presente en cada uno de nosotros? Esta idea no es nueva. De hecho, las tradiciones espirituales más antiguas, desde el hermetismo hasta el hinduismo y el budismo, han señalado que el universo no es más que energía en movimiento, un campo infinito de vibración donde todo está interconectado. La misma ciencia moderna, a través de la física cuántica, ha demostrado que la materia, en su nivel más fundamental, es solo energía oscilando a diferentes niveles. Entonces, si el universo entero vibra, ¿no sería lógico que Dios también fuera una conciencia vibratoria a la que podemos acceder si ajustamos nuestra propia frecuencia? Las Escrituras mismas nos sugieren esta verdad. En Lucas 17:21, Jesús dijo, «El reino de Dios está dentro de vosotros». Este pasaje ha sido interpretado de muchas maneras, pero su significado es claro. La divinidad no es algo externo, sino una realidad presente en el interior de cada ser humano. Jesús hablaba en parábolas porque comprendía que no todos estaban preparados para recibir ciertas verdades. Hoy en día, la ciencia ha empezado a confirmar lo que los sabios espirituales han dicho durante milenios. La conciencia crea la realidad. En términos simples, el universo responde a la frecuencia en la que vibramos. Cuando estamos en estados elevados de amor, gratitud y compasión, nos acercamos más a la vibración de lo divino. Por el contrario, cuando nos dejamos arrastrar por el miedo, la culpa o la ansiedad, nos alejamos de esa realidad espiritual y caemos en un mundo de ilusión. Si Dios es una frecuencia, entonces conectar con Él no requiere de dogmas, templos o intermediarios. ¿Acaso el aire necesita de un permiso para que puedas respirarlo? De la misma manera, la conciencia divina está siempre presente, pero la mayoría de las personas han sido condicionadas para buscarla fuera de sí mismas. Las religiones organizadas han impuesto la idea de que solo a través de sus estructuras y rituales podemos acercarnos a Dios, cuando en realidad, la conexión con lo divino es algo innato. Jesús mismo dijo en Juan 14:12, «El que cree en mí, también hará las obras que yo hago, y aún mayores hará». Esto significa que cada uno de nosotros tiene la capacidad de manifestar la divinidad dentro de sí. No estamos separados de Dios, al contrario, somos expresiones de su vibración.
pero hemos olvidado nuestra verdadera naturaleza. Imagínalo de esta manera. Una radio puede captar muchas estaciones, pero solo escuchará la frecuencia en la que esté sintonizada. Si la humanidad está atrapada en un estado de baja vibración, lleno de miedo, culpa y sufrimiento, será imposible captar la señal de lo divino. Pero si elevamos nuestra conciencia, si ajustamos nuestra frecuencia a niveles más altos de amor y sabiduría, comenzamos a experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria, no como una creencia, sino como una realidad palpable. Hay momentos en la vida donde sentimos una conexión inexplicable con algo superior, un instante de paz profunda, de claridad absoluta. Esa es la vibración de Dios manifestándose dentro de nosotros. Sin embargo, este conocimiento ha sido ocultado deliberadamente. La sociedad nos ha enseñado a buscar la felicidad fuera de nosotros, en posesiones materiales, en la aprobación de los demás, en sistemas que nos mantienen atrapados en un ciclo interminable de insatisfacción. Pero cuando comprendemos que todo es cuestión de frecuencia, que la realidad en la que vivimos está determinada por la energía que emitimos, entonces descubrimos que la verdadera espiritualidad no consiste en seguir normas externas, sino en elevar nuestra vibración. Y este es el gran secreto. No se trata de aprender algo nuevo, sino de recordar lo que ya somos. Ahora bien, si es cierto que Dios está dentro de nosotros, si realmente somos parte de su conciencia, ¿por qué la mayoría de las personas no lo perciben? ¿Qué es lo que nos mantiene desconectados de esta verdad tan poderosa? La respuesta nos lleva a la siguiente revelación: el control de la vibración humana y la ilusión de la separación, porque si existe una verdad tan transformadora, alguien se ha asegurado de que nunca la descubras. Y cuando entiendas quién ha impuesto estos límites, comenzarás a ver el mundo de una manera completamente diferente. El control de la vibración humana y la ilusión de la separación. Si Dios es una frecuencia y está presente en cada uno de nosotros, ¿por qué la mayoría de las personas no pueden sentirlo? ¿Por qué el mundo parece estar sumido en el caos, el sufrimiento y la confusión? La respuesta es más profunda de lo que imaginas. El sistema en el que vivimos ha sido diseñado para mantener a la humanidad en un estado de baja vibración, atrapada en el miedo, la culpa y la escasez. Y lo más inquietante es que esto no es un accidente. Existe una estructura de control que se ha asegurado de que nunca descubras tu verdadero poder. Desde la infancia, nos han condicionado a creer en la separación. Se nos dice que Dios es un ser lejano, que estamos desconectados de Él, y que solo a través de intermediarios podemos encontrar su favor. Nos han inculcado el miedo al castigo divino, la idea de que somos indignos y que debemos ganarnos la salvación a través del sufrimiento. Pero, ¿acaso Jesús no enseñó lo contrario? En Mateo 6:22 Él dijo: «La lámpara del cuerpo es el ojo, así que, si tu ojo es bueno, todo tu cuerpo estará lleno de luz». Este ojo al que se refiere no es el ojo físico, sino la conciencia. En otras palabras, si nuestra percepción es clara y elevada, veremos la verdad. Pero si nuestra visión está nublada por el miedo y la ignorancia, estaremos atrapados en la oscuridad. Y aquí es donde entra la gran trampa. El mundo ha sido programado para mantener a las personas en estados de baja vibración. Los medios de comunicación alimentan el miedo con noticias de guerras, crisis y desastres. La religión institucionalizada nos impone culpas y dogmas que nos hacen sentir pequeños e incapaces de conectar con Dios sin su permiso. El sistema educativo nos enseña a memorizar información en lugar de desarrollar nuestra propia conciencia. Y la economía mundial nos mantiene en un estado de escasez constante, donde el dinero y los bienes materiales parecen ser la única fuente de seguridad. ¿Te has dado cuenta de que todo esto tiene un patrón en común? Todo está diseñado para mantenerte en un estado de vibración baja, porque mientras sigas en esa frecuencia, sigue siendo fácil de controlar. La separación entre el ser humano y Dios es la ilusión más grande jamás creada. Nos han hecho creer que estamos desconectados, cuando en realidad siempre hemos sido parte de lo divino. Jesús intentó transmitir este mensaje cuando dijo en Juan 10:34, ¿no está escrito en vuestra ley? Yo dije, ¿dioses sois? Esto significa que dentro de cada uno de nosotros reside la chispa de lo divino, pero la mayoría de las personas han olvidado su verdadero origen. Esta desconexión no es natural, sino impuesta. Nos han hecho olvidar quiénes somos, porque cuando una persona recuerda su verdadera naturaleza, se vuelve libre.
y una persona libre no puede ser manipulada. La pregunta es, ¿cómo se perpetúa esta ilusión de separación? A través del control de la frecuencia vibracional de la humanidad. Cada emoción que experimentamos tiene una vibración específica. El amor, la gratitud y la alegría tienen frecuencias elevadas que nos acercan a la conciencia de Dios, mientras que el miedo, la culpa y la desesperanza nos hunden en un estado de vibración baja que nos mantiene desconectados de nuestra verdadera esencia. Es por eso que el mundo está lleno de distracciones diseñadas para bajar nuestra energía. Desde el entretenimiento vacío hasta los conflictos interminables, todo está diseñado para evitar que elevemos nuestra frecuencia. Para despertar, es necesario reconocer esta manipulación y tomar el control de nuestra propia energía. El cambio no viene de afuera sino de dentro. El primer paso es cuestionar las creencias que nos han sido impuestas. ¿Realmente necesitamos intermediarios para conectar con Dios? ¿Es la vida un sufrimiento sin sentido? ¿O hemos sido creados para algo más grande? A medida que comenzamos a cuestionar, nuestra conciencia se expande, y con ella, nuestra vibración se eleva. Y aquí ocurre algo sorprendente. Cuando elevamos nuestra energía, nuestra percepción de la realidad cambia. Comenzamos a ver más allá de las ilusiones, a reconocer patrones de control y a sentir una conexión más profunda con lo divino. Sin embargo, este despertar no es fácil. El sistema no quiere que las personas sean libres, porque una humanidad consciente y vibrando en amor es ingobernable. Pero aquí está la verdad. No pueden detener a alguien que ha recordado quién es realmente. La transformación ocurre cuando entendemos que no somos víctimas de las circunstancias, sino creadores de nuestra propia realidad. Y el primer paso es aprender a elevar nuestra frecuencia para salir del estado de control en el que hemos sido atrapados por tanto tiempo. Ahora bien, si todo esto es cierto, la gran pregunta es, ¿cómo podemos liberarnos de esta trampa vibracional y elevar nuestra conciencia para sintonizar con lo divino? La respuesta nos lleva al siguiente punto, el camino hacia la liberación y la elevación de la frecuencia. Porque despertar no es solo comprender la manipulación, sino aprender a trascenderla, y cuando descubras cómo hacerlo, nada volverá a ser igual. El camino hacia la liberación y la elevación de la frecuencia. Despertar no es simplemente darse cuenta de que hemos sido condicionados a vivir en baja vibración, atrapados en una ilusión de separación con Dios. El verdadero despertar ocurre cuando comenzamos a transformar nuestra realidad desde dentro, elevando nuestra conciencia y sintonizándonos con la frecuencia divina. Pero aquí surge una pregunta fundamental. Si todo es cuestión de frecuencia, ¿cómo podemos elevarla para experimentar la presencia de Dios en nuestra vida diaria? El primer paso en este camino es el silencio. Vivimos en un mundo saturado de ruido, redes sociales, noticias, publicidad, distracciones constantes que mantienen nuestra mente ocupada y lejos de lo que realmente importa. Jesús nos enseñó en Mateo 6:6, cuando ores, entra en tu habitación, cierra la puerta y ora a tu Padre, que está en lo secreto. Esta enseñanza no se trata solo de la oración, sino de la importancia del retiro interior. Cuando nos alejamos del ruido externo y aprendemos a aquietar la mente, comenzamos a percibir una realidad más profunda. El silencio nos permite escuchar la frecuencia de Dios. Pero no basta con el silencio externo, también es necesario el silencio mental. La mente humana está llena de pensamientos constantes, preocupaciones, recuerdos del pasado y ansiedades por el futuro. ¿Cómo podemos sentir a Dios si nuestra mente está siempre en caos? Aquí es donde entra la meditación, una práctica que Jesús mismo aplicaba cuando se retiraba al desierto a orar y estar en comunión con el Padre. La meditación no es solo una técnica oriental, sino una herramienta poderosa para sintonizar nuestra frecuencia con la divinidad. En el silencio meditativo, la mente se aquieta, las distracciones desaparecen y nuestra energía comienza a elevarse de manera natural. Otra clave fundamental en la elevación de la frecuencia es la presencia en el ahora. La mayoría de las personas viven atrapadas en el pasado o preocupadas por el futuro, pero Dios solo se experimenta en el momento presente. En Éxodo 3:14, cuando Moisés pregunta a Dios su nombre, Él responde, «Yo soy el que soy». Esta afirmación no es solo un título, sino una revelación profunda. Dios es el eterno presente. Cuando aprendemos a vivir plenamente en el ahora, sin quedar atrapados en los pensamientos del pasado o las ansiedades del futuro,
nuestra energía se alinea con la vibración divina, y cuando esto sucede, comenzamos a experimentar paz, claridad y una conexión inquebrantable con lo sagrado. La ciencia ya ha demostrado que nuestras emociones y pensamientos afectan la realidad que nos rodea. Estudios en la física cuántica han revelado que el observador influye en lo observado, lo que significa que nuestra conciencia moldea el mundo en el que vivimos. ¿Y qué nos enseñó Jesús? Según tu fe te sea hecho. Mateo 9:29. Esta no es solo una enseñanza espiritual, sino una ley universal. La frecuencia en la que vibramos determina lo que experimentamos. Cuando vibramos en amor, paz y gratitud, nuestra realidad cambia. Entonces, ¿cómo podemos aplicar esto en nuestra vida cotidiana? La clave está en desaprender todo lo que nos ha mantenido atrapados en baja vibración. Hemos sido programados para sentir miedo, para vivir en escasez y para depender de fuerzas externas en lugar de nuestra propia conexión con Dios. Pero la verdadera espiritualidad no consiste en aprender algo nuevo, sino en recordar quiénes somos realmente. La transformación ocurre cuando tomamos acción. No basta con saber que Dios es una frecuencia dentro de nosotros. Es necesario vivir en armonía con esa vibración, practicar la gratitud diariamente, elegir el amor en lugar del miedo, cuidar nuestro cuerpo con alimentos de alta vibración, rodearnos de personas que eleven nuestra energía, desconectarnos de los estímulos negativos que nos mantienen atrapados en estados bajos de conciencia. Cada elección que hacemos afecta nuestra vibración, y nuestra vibración determina nuestra realidad. Y aquí está el gran secreto. Cuando elevamos nuestra frecuencia, la conexión con Dios se vuelve inevitable, no porque Él esté lejos, sino porque nos alineamos con su presencia en cada aspecto de nuestra vida. La paz que sobrepasa todo entendimiento, la claridad en la mente, la certeza de que todo está bien incluso en medio del caos. Todo esto es la manifestación de una frecuencia elevada, pero esto es solo el comienzo. Ahora que comprendes que la clave está en la vibración, la verdadera pregunta es, ¿estás listo para aplicar este conocimiento y transformar tu vida? La decisión es tuya. Ahora que conoces la verdad, la pregunta es, ¿qué vas a hacer con esta información? Puedes elegir ignorarla y seguir atrapado en la frecuencia de miedo, culpa y escasez en la que el sistema quiere que vivas, o puedes tomar el control de tu conciencia, elevar tu vibración y experimentar la presencia de Dios dentro de ti. La separación entre tú y lo divino ha sido una ilusión impuesta durante siglos, pero hoy tienes el poder de romperla. Solo depende de ti. Dios es una frecuencia, y cuando te alineas con ella, tu vida se transforma de una manera que jamás imaginaste posible. Ahora dime en los comentarios, ¿qué opinas sobre esta revelación? ¿Alguna vez has sentido que Dios es más que una figura externa, sino una presencia viva dentro de ti? Quiero conocer tu experiencia. Si este video te hizo reflexionar, suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. Y si sientes que alguien necesita escuchar este mensaje, compártelo. Antes de irte, te recomiendo que veas el siguiente video que aparecerá en la pantalla. Allí descubrirás otra verdad oculta que podría cambiar para siempre la forma en que ves la realidad. No te lo pierdas.